a Nico por ahí también, ya lo vi. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Con nosotros tenemos una invitada muy especial. Se llama Vanessa Payán. Ella es Business Manager y COO de JP Morgan Private Banking México. Quiero decirles que ella fue la que me entrevistó para entrar a JP Morgan en 2005. Tengo ya un rato de conocerla y de trabajar con ella. Es una, pues, súper profesionista y, pues la verdad es que, bueno, desde que trabajábamos juntos, siempre ha sido, pues, muy grato conocer gente tan profesional y tan dedicada. Vanessa, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por tomarte Muchas tu gracias. tiempo y pues bueno, aquí te escuchamos. Muchísimas gracias. Déjame empezar a compartir la pantalla. Ténganme paciencia, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ti, Juanjo, a la Escuela de la Bolsa Mexicana y a Pit Trade por la oportunidad, así como a Mujeres en Finanzas. Tú me dices cuando ya veas mi presentación, Juanjo. Sí, Ahí está, ¿verdad? Sí, y justo Buenísimo. También quería yo agradecer a Mujeres en Finanzas, que pues estamos súper contentos, nos han apoyado muchísimo, pero bueno, ya podemos ver tu presentación. Súper. Sí, justo llegué porque Mujeres en Finanzas me invitó a unirme a la plática. Entonces, bueno, más que agradecida y sobre todo, bueno, para este proyecto que tú estás llevando, muy contenta, gracias por las palabras. Cuando me invitaron a platicar un poco de este tema, la razón, elegí el manejo de proyectos, que es el pilar en mi carrera, y creo que a muchos de ustedes o a la mayoría les puede ser de gran utilidad. Les agradezco sobre todo a todos, a la audiencia por hacerse el tiempo. Sé que tenemos agendas complicadas y les agradezco poner un poco de espacio para este tiempo, para esta sesión. Así que, bueno, espero que les sea útil. Como muchos de ustedes sabrán, yo me dedico al manejo de proyectos desde etapas muy tempranas de mi carrera. He tenido la oportunidad de desarrollar habilidades que me llevaron a manejar diferentes tipos de proyectos, de pequeña, mediana hasta grande escala, de todo tipo, implementaciones de productos, negocios, servicios. Pero eso fue algo que fui aprendiendo sobre la marcha. No tenía unas bases sólidas y no tenía un conocimiento profundo al salir de la universidad. Y bueno, muchísimas fueron las lecciones que tuve que aprender, unas no tan duras y otras un poco más. Entonces, por tal motivo es que me decidí enfocar esta plática justo en el manejo de proyectos. Si bien es un tema bastante amplio, me gustaría compartirles la idea general y algunas buenas prácticas que me encantaría que les fueran de utilidad. Bueno, creo que hoy más que nunca, todos los que estamos aquí, hemos visto que la única constante es el cambio y eso viene con las nuevas formas de hacer cosas. COVID es un gran ejemplo de un antes y un después de cómo se hacen negocios, de cómo interactuamos, de cómo vivimos, de qué compramos y de cómo nos ejercitamos. Y liderar a las personas a través de un cambio es un reto muy importante en el que todos y cada uno de ustedes en algún momento de nuestra vida vamos a tener que experimentar. Y el éxito para lograr este tipo de transición depende enormemente de cómo manejamos el cambio, de cómo nosotros nos movemos del punto A, el punto de partida, al punto final. Y la mejor manera de hacerlo es con un plan. Y entonces, de esta manera, este plan será el mapa de la ruta, por eso ven ahí como estas carreteras, para poder ejecutarlo. Y eso es precisamente el manejo de un proyecto. Independientemente del área en la que nos encontramos, es importante entender lo que implica y cuáles son los elementos de un proyecto, porque en cualquier momento o en algún momento vamos a participar y sería
lo ideal que lo hagamos con un mayor entendimiento y una preparación para eso. Podemos tener el mejor producto, el mejor servicio, el mejor sistema, pero si no llevamos un correcto manejo del proyecto para implementar, puede costarnos tiempo, dinero, esfuerzo y muchas veces puede llegar a ser un fracaso total. En un proyecto va a haber conflictos y retos porque estamos tratando de hacer cosas de manera diferente. Estamos poniendo algo que antes no existía y de lo que se va a implementar algo que va a cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, para ello es primordial tener la capacidad de visualizar, planear, ejecutar y controlar, y no menor, y sino lo más importante, poder comunicar de manera adecuada el estatus de un proyecto. Hay que ser flexibles, ¿no? Y entender que todo puede cambiar, que nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades y algunos cambios que no teníamos anticipados. Y sobre todo seguir adelante con el objetivo inicial. Y ahí es donde radica la diferencia entre un correcto y un mal manejo de proyectos. Dentro de las etapas importantes, la primera es la planeación. Y la planeación del proyecto es el momento en el que nos hacemos las preguntas cruciales para poder arrancar. Tenemos que entender muy claro el por qué, el qué, el cuándo, el cómo y el quién, para poder entonces tener definidas metas, objetivos, los alcances, los resultados que se esperan, cuáles serán los entregables, los tiempos, el calendario, la metodología que vamos a llevar a cabo, los costos, los roles y responsabilidades de cada una de las partes dentro del proyecto. Pero si bien estas preguntas nos van a llevar a muchos conceptos que vamos a poder implementar y poder llevar, es muy importante tener una correcta gestión del proyecto. La gestión del proyecto también tiene elementos cruciales que son la estructura, una organización, con un plan detallado de actividades, con controles y con una forma de identificar riesgos y dependencias que puedan surgir a lo largo del proyecto. Siento que las imágenes no se muestran. ¿Están viendo las imágenes o no? No, ¿verdad? Un poco en blanco. Sí, ¿sabes qué? Déjame tratar de hacerlo del PowerPoint. Perdonen todos, ¿eh? No te preocupes. Siento que el PDF va a ser más fácil. Listo. Una vez que tenemos todos estos elementos, hay una pieza clave en el manejo del proyecto que es precisamente el responsable del mismo, ¿no? Traté aquí de simular un poco a los que trabajamos en manejo de proyectos cuál es la realidad de nuestro día a día y probablemente me quedé corta, me faltaron manos, pero el responsable del proyecto es la persona responsable de definir el proyecto, manejar el plan inicial, asegurar que se resuelven todos los problemas que se van identificando, comunicar de una manera abierta y fluida, constante, asegurarse de la calidad de las entregas en tiempo y forma y, bueno, no menos importante, el manejo del presupuesto y de los costos. Así como debemos de tener una estructura de contenido, también tenemos que tener y crear una estructura y entender cuál es el plazo en el tiempo en el que vamos a trabajar. Y lo dividimos en etapas. Esta es una forma de verlo, hay muchísimas maneras de llevarlo a cabo, pero bueno, esta es una de las que a mí me funciona de mejor forma. Consideramos 3 momentos dentro de la vida del proyecto: el inicio, la ejecución y el cierre. En el inicio empezamos con la estructura del proyecto en sí. Dentro de la misma parte inicial está la planeación del proyecto. Después tenemos la ejecución, que es donde se abarca normalmente el mayor tiempo, y al final el cierre, ¿no? Muchas veces podemos movernos de uno al otro o estar a la mitad del 3, pero regresarnos y estar un poquito el final del 2. Todo depende, por lo mismo que les decía, nada es estático y muchas veces tenemos que ser flexibles y entender que todo puede cambiar. En este momento estructural del proyecto, a veces olvidamos hacer preguntas importantes que son las que nos ayudan a aterrizar nuestro proyecto. Si bien puede ser una gran idea y sobre todo entendiendo que estamos hablando de proyectos de inversión o relacionados con temas financieros, una estructura clara, una estructura que nos ayude y nos apoye a entender hacia dónde vamos, nos va a facilitar el camino.
Es por eso que al inicio tenemos que ser bastante estrictos y rigurosos con el tema de la forma en la que estamos armando estos bloques. Y debemos iniciar pensando y preguntándonos la razón por la que es necesario este proyecto. Lograr entender el por qué lo necesitamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? No dejar pasar de ver lo que la gente al final estaría esperando recibir, vender, comprar a partir de este resultado obtenido. ¿Cuáles serían las entregas? Es una entrega intermedia, tenemos entregas al final. ¿Qué existe hoy? ¿Es un producto que existe ya en el mercado? ¿Es un negocio que existe ya? ¿Es un servicio que vamos a actualizar o es un servicio completamente nuevo? ¿Cómo se concretarán las entregas? ¿De qué manera entenderemos que las entregas a lo largo del proyecto, como en una casa podría ser, te van entregando, ¿sabes? Una recámara o a lo mejor en algún evento, como en algún proyecto que tenga que ver con un tema de productos, vas liberando las capacidades de los productos poco a poco, lo mismo en un servicio. Y sobre todo, ¿cuándo se llevará a cabo el trabajo? Muchas veces nos hemos encontrado que tenemos proyectos estructurados que no necesariamente siguen a la siguiente etapa, que es la planeación. Pero ahondando un poco en el tema de la estructura del proyecto, el momento principal de esto es la respuesta de por qué es necesario y qué es lo que queremos lograr. Tenemos que definir unas metas claras. Lo más importante es que sean alcanzables, que tengamos un factor de medición que nos dé ese sentido de avance y cuantificar cuáles son los factores que influenciarán en el avance de las metas y de los objetivos. Ese mismo alcance es el que vamos a poder tener claro para poder, una vez teniendo esta claridad, poder saber cuál es el esfuerzo que va a implicar el proyecto. Puede haber algunos factores de impacto, tenerlos identificados y también a su vez ser capaces de poder comunicar cuál podría llegar a ser su severidad y las consecuencias que puedan requerir una contingencia. Tiene que tener una estructura y dentro de esta misma estructura necesitamos asegurarnos que las personas que van a participar en este proyecto tienen que ser personas que tienen la capacidad, el conocimiento y sobre todo también que tienen la disponibilidad para realizar las entregas en las fechas que estamos previendo. Una vez que tenemos estos tres primeros elementos, podemos decir que estamos en la posibilidad de definir un plan muy preliminar, donde tenemos ya identificadas las actividades, las dependencias, los entregables, los recursos, y así podríamos entonces entender a partir de todos los otros elementos que hemos incluido anteriormente, cuál sería un estimado de duración del proyecto. Habiendo dicho esto, la parte más importante y sobre todo ahora que estamos orientando la plática a proyectos de inversión, el momento de la presupuestación y la estimación preliminar también es la base para poder convocar y poder tener las aprobaciones necesarias para continuar con este proyecto. Hay que entender cuáles son los supuestos, las estimaciones que tenemos tanto del plan, que son los 4 primeros elementos, pero también en el presupuesto, cuáles son las variables que podrían cambiar de un momento a otro, cuáles están de nuestro lado, cuáles son las dependencias de terceros, llámese un proveedor, llámese algunas personas que trabajen externas, y poder entonces entender cuáles son los gastos a los que incurriremos adicionales y tener una banda que nos permita movernos dentro de un espectro de arriba o abajo de lo que planeábamos. Finalmente se completa una propuesta de la carta del acta del proyecto y esto lo que hace es nos da una estructura de manera que vamos a tener en una sola hoja, por así decirlo, existen muchas herramientas, pero bueno, podríamos decir que en una hoja, vamos a poder tener el control de la información de todos los entregables y así también vamos a poder establecer las reglas que nos van a proporcionar detalles de manera visible de todo el avance del proyecto y todas las tareas que vienen aunadas con uno de estas categorías. Posteriormente a la estructura del proyecto, y podríamos hablar que estamos hablando ya del cascarón del mismo, sigue la siguiente fase que es la planeación. Y aquí las preguntas que nos deberíamos de hacer en el momento en el que ya terminamos de estructurarlo y ahora vamos a hacerlo, vamos a ir a un nivel mayor de detalle que es la planeación, debemos de pensar cuáles son estas actividades que vamos a completar. ¿A quién se necesita en el proyecto?
¿Cuánto tiempo necesitas de cada persona en cada actividad? ¿Cuál podría llegar a ser el camino crítico dentro de la vida del proyecto? ¿Cuáles son los estándares y procedimientos que se utilizarán a lo largo de la vida del proyecto? Los beneficios de plantearnos esto es que podemos identificar problemas, reforzar la comunicación, proporcionar una base para la toma de decisiones y de esta manera también promover un manejo proactivo del proyecto. Una vez visto todo este ángulo, podemos empezar a formalizar las necesidades del proyecto, las fechas para concluir, lo que se debe de hacer, el orden, quiénes van a hacerlo, el tiempo que tardará. Y es muy importante considerar que el plan debe contener el detalle necesario que sea manejable y permita controlar el proyecto de manera general, pero que no vaya a una manera muy granular que nos perdamos en el control. Porque si no, entonces dejaremos de ser las personas que manejan el proyecto y seremos responsables de ejecutar ciertas actividades. De la misma manera en las que les mostraba el orden de la estructura, ahora les voy a mostrar la forma de la planeación. Se conduce una evaluación de riesgo y esta evaluación de riesgo ya es un poco más puntual para revisar tal cual y aprobar esos riesgos que se identificaron para poder entender cuáles son los impactos asociados. Pudimos nosotros haber identificado que tienes probablemente algún riesgo o dependencia relacionada con las aprobaciones regulatorias, si estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con alguna ley, alguna regulación específica de productos o de servicios, o puedes tener algún riesgo de tiempo, también puedes tener un riesgo o una dependencia porque dependes de un tercero. Entonces, a medida que vamos identificando estos riesgos, es muy importante poder entender cuál es el impacto asociado y las dependencias que estos tendrán. El plan detallado y los recursos, tenemos que revisar y aprobar el alcance. El alcance nuevamente en cuanto a hasta dónde queremos llegar, cuáles son las fechas, aprobar el calendario y tener claridad y entendimiento de cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las personas en el proyecto. Tenemos que asegurarnos que las personas que están dentro de cada una de las diferentes actividades pueden ser expertos en la materia, pueden ser personas que van a estar en la vida del proyecto solamente por un tiempo, que son consultorías, pero necesitamos tener claridad y en un calendario asignar el tiempo en el que cada persona participará y cómo sus entregas van a impactar el resto y el resultado de lo que sigue dentro del proyecto. El presupuesto en este momento tiene que tener un detalle mucho mayor porque ya estamos en un momento con mayor evolución del proyecto. Entonces, finalizamos esta base del presupuesto. Consideramos algún otro evento de contingencia, lo que les decía, tenemos que empezar a ser muy creativos de cuáles son las cosas que podríamos tener y tener una parte de contingencia presupuestada y sobre todo ser capaces de controlar este presupuesto. Uno de los puntos importantes dentro de la planeación es la parte de control de calidad. Tenemos que tener una estrategia para asegurar que la calidad de las entregas son en tiempo y en forma y de acuerdo a la estrategia y al presupuesto que habíamos originalmente acordado. Tenemos que asegurarnos que se definen las métricas y las herramientas para medir este control de calidad. Posteriormente, tiene que existir, además del alcance, un gobierno que mida los estándares y los procedimientos. Tenemos que formalizarnos y asignar y asociar las responsabilidades a cada uno de los roles. Estas responsabilidades, a su vez, se tendrán que ser comunicadas y también tendrán que tenerse claro el impacto que tendrá dentro de los estándares, de los procesos, de las actividades que hoy en día los diferentes partes realizan. Y si es algo completamente nuevo, entonces, ¿cuáles son las adecuaciones a los procesos actuales o los nuevos que serán implementados? Y finalmente, bueno, tenemos este control o el acta del proyecto que está creada desde la planeación, pero lo que ahora nos va a permitir es que establece las reglas para esta visibilidad mucho más detallada de todos estos espectros. Entonces, nos hemos movido del momento inicial en donde estábamos pensando en cuál sería la planeación. Ya tenemos una estructura, ya lo planeamos y ahora vamos a movernos a la parte crítica que es la ejecución y el control del proyecto. El control del proyecto tiene que tener elementos muy importantes. Tenemos que poder proporcionar visibilidad de en dónde está el proyecto en el tiempo.
si lo que es real al día de hoy está de acuerdo a lo planeado, cómo cambiaron los riesgos en el transcurso del tiempo, si hemos utilizado algún plan de contingencia, algún obstáculo que hayamos encontrado, si ha habido alguna entrega que está fuera del estándar que habíamos establecido, identificar estos cambios y saberlos manejar. A la hora de que controlemos el proyecto, debemos de ser capaces de poder monitorear nuevamente los cambios y problemas, los indicadores financieros, la calidad de las entregas, los riesgos y controles, la asignación y desempeño de los equipos y también de los terceros involucrados, la adecuada comunicación del proyecto a los comités ejecutivos y sobre todo a los promotores del proyecto. Un proyecto y el control del mismo debe de tener estos elementos y nuevamente estoy yéndome de una manera muy alto nivel, pero a manera de general creo que podemos mostrar todos los elementos claves, que es toda la parte presupuestal, los controles, contratos con terceros, que muchas veces también implica un riesgo, sobre todo en la manera de recursos y contratos a terceros, la parte de la comunicación, que después iré a ello, pero para mí es la diferencia entre manejar un proyecto un poco más conflictuada, la comunicación entre más fluida es muchísimo mejor, independientemente de los retos que puedas experimentar dentro del proyecto en sí. El control y el manejo de riesgo, la calidad nuevamente, los problemas y los cambios en el alcance y sobre todo el manejo de la información. Si ustedes se dan cuenta, los elementos que incorporo ahora son los elementos que vienen de la planeación y de la estructura y en este momento es donde yo, al tener visibilidad de todos estos, puedo controlar de una manera mucho más eficiente mi proyecto. La única forma en la que yo podría, dentro del momento de la ejecución, dar visibilidad de lo que yo como project manager al día de hoy tengo acceso es a través de reportes, donde yo puedo proporcionar reportes que lo que buscarían es tener un lugar donde la audiencia conozca e identifique el estatus del proyecto, donde también yo pueda mostrar el progreso a lo largo del tiempo y que sea visible para todos el saber que si estamos dentro de un plan, dentro del presupuesto o de la calidad convenida originalmente. Finalmente, en términos de tiempo, el cierre de un proyecto nunca podría llegar a suceder si no es que llegamos al momento en el que nos preguntamos si el trabajo se ha completado de forma correcta y satisfactoria, si se entregó de acuerdo a los objetivos y a las metas establecidas, si el usuario beneficiario final han adoptado el cambio o ya hacen uso del producto, del proyecto, del sistema que estamos implementando. Pensar en cuál es el plan para atacar los errores o cambios que se identificaron a lo largo del proyecto. No puedes sacar a la venta o no puedes ofrecer un producto que probablemente tenga algunas deficiencias o probablemente si las tiene tienes que poder saber cómo las vas a manejar, cómo las vas a atacar y bueno, a veces puedes tener algunos procesos manuales, opciones plan B, pero siempre tienes que tenerlas identificadas. Saber y asegurarse que se han actualizado las bases de la información con estos procesos, con los estándares, con las métricas, porque el proyecto termina aquí, pero tiene que ser un proceso sostenible para seguir y continuar manejando el producto, el servicio o la capacidad que hemos implementado. Debimos de haber definido responsabilidad sobre este monitoreo de cambios y de beneficios y sobre todo lo más importante en el momento del cierre para proyectos posteriores es entender qué se pudo hacer mejor. Una vez que nos contestamos a nosotros estas preguntas, podemos ver cuáles son las fases del cierre. Esta confirmación que el trabajo ha sido correcto y satisfactorio, definitivamente terminar de hacer la parte financiera, completar el registro de los gastos, de la contabilidad, hacer los pagos finales que relacionados al proyecto y estén ligados, porque después pasado el proyecto es complicado después hacer como alocaciones por proyectos que han concluido. Actualizar la base de la información con estos nuevos procesos, con los estándares y con las métricas. Nuevamente, es muy importante dejar el registro de cómo es que funciona este nuevo producto, este nuevo servicio y esta nueva capacidad que estamos implementando y que estamos creando y estamos ofreciendo. Y finalmente, preparar un documento de cierre que sintetice los resultados, muestre el éxito y la efectividad del proyecto.
Como les decía en un principio, para mí lo más importante de poder estar aquí hoy en la mesa, más allá de entrar a detalle de cómo manejar un proyecto, porque existen muchísimas técnicas y creo que existen muchos cursos también que hablan de eso, pero me gustaría compartir las que yo considero que son las mejores prácticas para poder considerar un proyecto satisfactorio. La más importante es definitivamente tener estas metas claras, objetivos y específicos que sean medibles y alcanzables en tiempo y en calidad. El manejo adecuado de los recursos y el presupuesto. Un proyecto y cualquier otra implementación no puede funcionar si no tienes un equipo fuerte, capaz, informado, comprometido y motivado. Y eso es parte del trabajo de un project manager. Tienes que tener una gran planeación, un muy buen gobierno, un buen control y el manejo de los riesgos, que no significa que debes de tener cero riesgos, ¿verdad? Porque los que nos dedicamos al tema financiero entendemos que, bueno, siempre vas a tener una parte de riesgo implícita en tu trabajo. El chiste es poderlos manejar, identificar y poderlos manejar. Tener esta clara definición y el acuerdo de lo que será el alcance y los entregables entre todas las partes. Todas las personas involucradas en el proyecto deben de entender y conocer por qué y para qué estamos trabajando. Lo mismo, todas estas mismas partes deben de tener una excelente comunicación y el manejo de la información entre todos debe de ser fluido y transparente. Y bueno, y como project manager, ¿no? A lo mejor aquí volviendo otra vez a este rol donde es una persona que tiene bastantes aristas, las responsabilidades a las que un project manager se tiene que hacer cargo. Creo que una de las buenas prácticas que aquí quise mostrar es entender y conocer a la perfección el proyecto. Es difícil cuando como project managers no entendemos el producto, el servicio, la necesidad del cliente, porque entonces empezamos a limitar un poco nuestra visión de lo que podría ser o no la conclusión del proyecto, de cuáles podrían ser o no los estándares, de cuáles pueden o no ser los tiempos. Entonces, es crítico entenderlo, tener habilidades y conocimiento de proyectos y de manejo de los mismos, tener una disciplina y rigor en la entrega y entender cuáles son los cambios clave en el proceso. Si no entendemos el fin último, difícilmente vamos a entender cuáles son estos puntos o procesos clave en el mismo. Como en todo, también es un tema de tener habilidades de liderazgo y de organización, tomarse el tiempo para planear, anticiparse a los posibles cambios y, sin embargo, también tener esta flexibilidad, ser abierto y transparente cuando nos encontramos con situaciones donde nada de lo que habíamos planeado en alguna situación sale igual o cuando algunas de las cosas que habíamos considerado no serán más necesarias y por eso necesitamos ser capaces de flexibilizar nuestro plan, nuestra mente, para poder entonces concluir y llegar al mismo fin, pero sin tener una tensión, fricción o estrés innecesario. La habilidad de la comunicación es bastante importante y bueno, yo creo que lo es en todos los ámbitos. Tenemos que ser comunicadores asertivos, tener la capacidad de sintetizar grandes cantidades de información en mensajes claros y concisos, sobre todo porque el project manager va a ser siempre la persona a la que se apunta cuando se quiere saber acerca del estatus de un proyecto. Entonces tiene que tener la capacidad de cuando te tomas una llamada y algún directivo necesita saber cuál es el estatus del proyecto, a pesar de que tú tengas una visión holística general con mucho detalle, tienes que tener la capacidad de sintetizar y ser muy conciso de poder identificar y transmitir mensajes que verdaderamente permitan a la persona que está escuchando entender si hay algún riesgo, si hay alguna situación en la que se tenga que escalar, si la otra persona necesita tomar alguna acción. Entonces necesitamos ser muy claros y transparentes sobre todo. Finalmente, bueno, como en todo, otra vez, toda la parte de las habilidades interpersonales como manager y como team player, tenemos que ayudar a que las cosas sucedan. No necesariamente van a estar de nuestro lado de la cancha, pero necesitamos facilitar a todas las personas que son parte del proyecto a que las cosas sucedan. Trabajar en equipo, saber actuar, delegar y complementar cuando se requiera. Y para mí, en resumidas cuentas, las ideas principales son considerar que el éxito depende 100% del manejo y la planeación del proyecto, que la comunicación es clave
Entender que nada es estático, que el cambio es parte del proyecto, porque el proyecto es algo que está vivo, en movimiento y que va a evolucionar a lo largo del tiempo. Y saber y entender que siempre podemos volver a empezar. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Te agradezco mucho, Vane. Veo a muchísima gente de JP por ahí. Ya vi a Nico, a Carla estaba por acá, Vero Torres. Carla, Ana, Felipe, todo el mundo está ahí. Muchas gracias a todos por sí, participar. Yo conozco un poco la parte de cómo se manejan los proyectos en JP Morgan, y para mí pues, ha sido la mejor escuela, siendo sincero, la verdad. Alguna vez trabajamos en algunos proyectos juntos y la gente a lo mejor no dimensiona mucho lo que significa trabajar en un proyecto en un banco, ¿no? Donde tienes a Banco de México revisándote, tienes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todo, o sea, estamos hablando de muchos millones de pesos o de dólares que se están pues moviendo de una parte a otra, y un pequeño errorcito nos puede costar muchísimo. Entonces, como bien dices, la parte de riesgos es fundamental, y la verdad es que pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Sé lo profesional que eres. Gracias. Muchas felicidades por todos los éxitos que has tenido, y pues saludos a todos ahí los que están en JP Morgan, y pues a ver aquí vamos a ver las preguntas que tienen. Además es fundamental la parte de gestión de proyectos, ¿no? Si no sabes gestionar un proyecto, independientemente si seas project manager o no, difícilmente vas a poder tener éxito en la vida profesional, ¿no? A ver, vamos a ver, tenemos algunas es que lo estamos transmitiendo también en Facebook, así es que dame un segundo y ahorita te voy pasando las preguntas. Claro, gracias. Por cierto, muy buena convocatoria, ¿eh? Gracias a todos por hacerse el tiempo. Estaba preocupada. Por ahí dicen que Mujeres en Finanzas, te mando saludos, Ana. Gracias. Está conectada por acá. Es quien me invitó. Muchas gracias, Ana. Sí. No puede ser que haya estado tan... Aquí está varios de mis mentees. Hola, ya los vi. Gracias, Mariana. ¿Alguna pregunta que les interese a los universitarios acerca de el manejo de proyectos en la banca? Sé que hay varios en licenciatura de finanzas y administración. Pregunta Carlos Juan, ¿cómo se gestiona un proyecto cuando es de una naturaleza ajena a nuestro expertise? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que, como les comentaba originalmente o al inicio, un proyecto no es otra cosa más que el manejo del cambio, ¿no? Y lo que buscas en un proyecto, además de poder tener un entendimiento claro, lo que debes de tener es un entendimiento claro de la materia, lo más importante es que vas a poder hacer la gestión estructurada de ello. Entonces, mi recomendación siempre es, yo no he manejado proyectos todas las veces acerca de temas que conozco. Mi primer proyecto grande fue relacionado con un negocio dentro de JP Morgan
al cual yo no conocía absolutamente nada y he tenido experiencia en otro tipo de proyectos de los cuales tampoco me había acercado, productos que no conocía. Y creo que los beneficios que ahora tenemos con estas plataformas, como por ejemplo la que Juanjo ofrece, es hoy tenemos abiertas las posibilidades y los canales de información a todo lo que da. Entonces, probablemente un proyecto en un inicio va a ser un poco ajeno a ti y probablemente no vas a tener el conocimiento a profundidad del tema. Seguramente te asignaron el proyecto porque también siempre las personas que lo hagan sabrán que vas a tener la capacidad de hacerlo. Sin embargo, creo que hay que tener la convicción, no solo en un manejo de proyectos, sino a lo largo de la carrera, de que la vida profesional es continuar aprendiendo. Entonces te diría tener que sentarse a estudiar, tener que sentarse a leer, reunirse con las personas que conocen, que entienden, acercarse a las fuentes que te pueden proporcionar la información y partir de eso y con ello aplicar la estructura de la planeación del proyecto de la misma forma que lo harías con cualquiera otro que conocieras. Tal vez vas a tener un poco más, volviendo al tema de riesgos que a Juanjo le encanta, pero vas a volver a tener un poco más de cuidado con el tema de los riesgos, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos y hemos caminado por algún lugar, conocemos precisamente también las cosas que podrían llegar a ir mal. Cuando no conoces a la perfección el tema, probablemente hay que ser mucho más cauteloso y pisar más firme en proyectos de temas que no conocemos. Espero haber contestado tu pregunta. Hay por aquí otras. ¿Cuáles son, Sandra Camarena, cuáles son los tips que nos puedes dar para lograr una comunicación asertiva? Hola, Sandy. Sí, claro que sí. Bueno, creo que es parte de las decisiones o de las lecciones que manejar proyectos de gran escala me han traído a mí. Y creo que sobre todo muchas veces yo hago borradores, ¿no? Ese es como mi tip. Hago borradores de todo lo que quiero decir, sobre todo en un tema de comunicación, cuando vas a hacerlo a foros mayores. Las personas que han trabajado conmigo, que aquí había a unos cuantos, Juancho, gracias por entrar. Hacer como un plan de todo lo que quieres comunicar, ¿no? Toda esta comunicación grande o toda esta comunicación vasta, y a partir de ahí marcar cuáles son los puntos principales a los cuales tú quisieras del cual el mensaje fuera transmitido. Siempre que nosotros vamos a dar un mensaje, hay 6, 7, 8 palabras clave que son las que tú quisieras que la persona que está recibiendo el mensaje se quede. A partir de esas palabras, tú vas a elaborar la comunicación con la otra persona. Pero lo más importante es que tú siempre tengas claras cuáles son las palabras, los temas claves a partir de los cuales vas a elaborar. Y yo te diría que con eso, tratar de ser muy claro, sintetizar. Muchas veces tratamos de dar muchos detalles, sobre todo cuando manejamos proyectos grandes, porque queremos dar visibilidad de que las cosas se han hecho, pero cuando nos perdemos en el detalle, nos perdemos en la idea. Entonces, lo importante es siempre tratar de comunicar que el fin último, el estatus del fin último o del objetivo último. Y a partir de ahí podemos decir si ha habido o no, o si hay o no un riesgo, una decisión que se debe tomar, porque la persona a la que le comunicas algo, sobre todo en un caso de un proyecto, lo que quiere saber es, ¿hay riesgo? ¿Tengo que tomar yo una decisión? ¿Lo tengo que escalar? ¿O hay algo de qué preocuparme? Entonces, siempre tratemos en el momento en el que queramos transmitir un mensaje, qué esperaríamos de la otra persona, y hay que ser claros si es que fuera el caso de que necesitamos algún apoyo, algún involucramiento o algo adicional. No sé, fíjate que los mexicanos tendemos a ser un poco indirectos. Sí, Siempre definitivo. no nos gusta decir no, ¿no? Somos de los que, bueno, mira, pero vamos a ver y la verdad es que no hay nada como lo que mencionas, ¿no? Ser muy directo y ir al punto, siendo claro, lo cual a mí me cuesta mucho trabajo. Siento que se van a ofender o algo. Hay una muy buena pregunta aquí de Diego Maice. Pregunta, ¿en qué momento sabes cuándo abandonar un proyecto que no está dando resultados esperados y cuándo saber perseverar y seguir invirtiendo recursos y tiempo en el mismo? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Diego. Bueno, creo que
sin decir nombres, pero hemos tenido unos cuantos proyectos que hemos tenido que abandonar el barco. Y creo que no hay proyecto malo, ni tampoco podemos decir que se dejan y se quedan a la deriva. Algunos sí están estacionados y en algún momento los vamos a tener que desempolvar y otros no, y a otros hay que sí echarles tierra bueno, y vivir el duelo. Creo que lo más importante de cuando abandonar un proyecto, otra vez, es cuando el plan contra la realidad tiene una desviación bastante grande. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú empiezas, y volvemos al tema de la estructura del proyecto, cuando tú empiezas a mostrar y a controlar el proyecto y a darte cuenta que múltiples elementos dentro del mismo están en riesgo, tienen dependencias ajenas a ti, que tú no vas a poder controlar ni mitigar en el corto plazo, y después viene la parte donde esa mitigación del riesgo, ese tiempo de espera, o probablemente el caso original de venta hoy ya no es aplicable, y te va a costar muchísimo más seguir perseverando en la implementación que salirte de él. Entonces, al menos desde mi óptica, una de los project managers, mi mano derecha que trabaja conmigo, tuvimos que abandonar uno bastante grande. La última decisión probablemente no fue de nosotros, pero una de las razones principales fue porque a veces el caso de negocio original ya no es más aplicable. Y volvemos a lo mismo, en tema de cambios, en un mundo como este, donde todas las cosas evolucionan, donde las circunstancias de mercado cambian. Imagínense que hubiéramos pensado ahorita abrir una escuela presencial. Son ese tipo de proyectos en donde tú probablemente vas a tener que replantearte si la estructura, si la forma en la que lo ibas a implementar hoy en día sigue siendo válida, y si no, dar un paso atrás y pensar, porque lo que les he dicho, siempre se puede volver a empezar. Y tal vez vas a volver a empezar y vas a plantearte una nueva forma de hacer la entrega del producto y del proyecto. Entonces, cuando tú te estés dando cuenta de que te cuesta más tiempo, más esfuerzo, más dinero de lo que tú habías presupuestado también en esta banda que yo les decía que tenemos que tener como una banda donde pensamos qué tanto puede ir mal, el bar del proyecto, por así decir. Bueno, pues esa parte es la que tenemos que tener y seguir dándole visibilidad. Cuando como project manager te metes demasiado, a veces pierdes esa visibilidad. Por eso no tenemos que entrar tanto al detalle, porque si no, entonces nos metemos a la cocina y dejamos de ver cómo tiene que ser la receta. No sé si te contesté. Hay varias preguntas. Hay una también muy buena de Ana Lorrabaquio, que pregunta cuáles serían las métricas críticas a monitorear en un proyecto financiero. Yo creo que las metas críticas a monitorear en este tipo de proyectos son las métricas de riesgo, las que dependen de tema de aprobaciones, métricas también relacionadas con las personas, métricas de rendimiento, de equipo, de involucramiento, cuáles son el número de entregables a los que hemos llegado a lo largo del tiempo, cuáles son los que están ligados a las dependencias, resultados del riesgo. Entonces, Ana, creo que sería principalmente aquellas que nos muestren en términos de sensibilidad. La dependencia más grande siempre son las personas, y la dependencia más grande siempre son en proyectos, como lo decía Juan, de tipo financiero, son los temas regulatorios, los temas de aprobaciones. Y entonces yo pensaría, ¿cuáles son estas métricas en donde tú te estás dando cuenta que estás muy lejos de tener el 100% de tu capacidad de los empleados entregando a tiempo, o de las personas responsables del proyecto, o de sus diferentes aristas entregando a tiempo, y que tenemos entregables demorados, y que tengas algún riesgo de aprobaciones en tema de tiempo, que te ha sobrepasado un poco el límite de tiempo para obtener aprobaciones, porque muchos de los proyectos también a los que últimamente he tenido más acercamientos son proyectos regulatorios, y no importa que el proyecto esté listo, que tengas el servicio en una caja con un moño listo para dárselo al cliente, si tú no tienes una aprobación regulatoria, difícilmente vas a poder hacer algo. Entonces, todo lo que tiene que ver con dependencias y riesgos, tanto de personas como de presupuesto,
y de control son las métricas más importantes. Y bueno, de ahí hay muchas maneras de poder hacer las mediciones. No te oímos, Juanjo. Ya. Tenemos dos preguntas que son muy similares acerca de la metodología de proyectos, sobre todas las metodologías ágiles, Agile, Scrums. ¿Qué experiencia tienen? O sea, si has trabajado con esas metodologías. No, la verdad que probablemente debe existir una metodología de JP Morgan, tal cual. Y yo creo que es la combinación de todas estas. También depende mucho el tipo de proyecto. Hace muchos años tomé el curso de Six Sigma antes de que empezara a trabajar en JP Morgan. Entonces, yo te diría que depende del tipo de proyecto. Hemos tenido algunos entrenamientos con diferentes firmas de consultores también y te diría que es un poco más especializada. El resto la desconozco. Al menos no la desconozco, no son ninguna de las que nosotros utilizamos. No yo. Sí, el tema de ágil, para proyectos tan grandes, y sobre todo con pues, los riesgos que se puede tener en un banco, puede llegar a ser un poco complicado, te digo, porque he trabajado con esa metodología y es más como para proyectos un poquito más chicos, ¿no? Por lo menos al inicio. Preguntan, ¿cómo lograr el compromiso de las áreas internas para que se tomen en serio su papel dentro del proyecto y te entreguen información en tiempo? Nos pregunta Carlos Juan. Híjole, Carlos, creo que esa es la pregunta del $1,000,000 en un proyecto. Pero quiero pensar, ¿no?, que lo que me ha funcionado, nos ha funcionado a todos los project managers que estamos aquí, con los que he trabajado, es el tema de la comunicación. Nuevamente, creo que a medida en que nosotros seamos capaces de articular de manera clara el rol, la responsabilidad, el alcance, el tiempo estimado y el esfuerzo que se requiere de la otra parte, la persona a su vez te confirmará, ¿no?, que está clara en el entendimiento y tiene claro el alcance del tiempo del proyecto. Y volvemos a lo que decía Juanjo de, híjole, pero es que a veces yo o los mexicanos no somos como muy, o sea, no sabemos decir no, ni tampoco sabemos decir cuándo. Entonces, yo creo que esta comunicación fluida, a veces no se le permite al project manager porque tiene que estar en comunicación constante con todos los participantes del proyecto. Sin embargo, sí tienes que tener, y quité un slide de esto, pero creo que es bastante valioso, sí tienes que tener estos momentos y puntos de contacto frecuentes con todas las personas que tienen representación importante dentro del proyecto en cuanto a que mueven la aguja de hacia dónde va o no va un workstream. Entonces, ellos tienen que escuchar de ti la apertura de saber las cosas no van bien o el cambio de dirección y permitirla o incorporarla, porque de esa manera, entre tú más permitas todas estos desvíos, estos cambios, probablemente ellos se van a sentir mucho más abiertos a venir contigo y decirte. Y creo que también cuando tú te sientas con alguien a la mesa y te das cuenta y pides de manera estructurada el estatus de un entregable que ha sido planteado correctamente, con fecha, con qué tipo de calidad, difícilmente no vas a poderlo tener claro. Entonces yo te diría que es un tema de llegar a un acuerdo y estar todos claros. Lo que yo espero de ti es lo mismo que probablemente tú entendiste, y si no es así, lo volvemos a revisar y estar en el entendido que va a haber situaciones en que las otras personas también vayan a ser, allá lo que dicen los abogados, no sé si tenemos un abogado acá, pero no estás obligado a lo imposible. Y entonces me encanta porque siempre la puedo aplicar. Entonces, creo que si de pronto no tienes la capacidad de hacerlo, pues es bastante justificable que digas, no voy a poderlo hacer, pero siempre ser muy claros. Entonces, se va construyendo. ¿Cómo lo logras? Ahí tienes que ir construyendo. Muchas veces te va a tocar trabajar con personas con las que nunca habías trabajado antes. Entonces, la comunicación también está basada en la confianza. Tienes que empezar a trabajar un poco en la confianza, desarrollar la confianza, acercarte con las partes, entender cuál es su experiencia, cuál es
probablemente en dónde están sus habilidades, y a medida que tú vayas generando un bound, una buena comunicación con todas las partes, te puedo asegurar que la comunicación también va a ser bastante fluida e independientemente de pues el bias que podamos tener acerca de los mexicanos, probablemente podemos lograr tener el compromiso de cada uno de ellos por todas las entregas, o el compromiso a lo mejor al menos real de que las entregas se tomen su papel en serio y te lo den a tiempo. Tus tiempos a veces no son los de los demás, entonces por eso siempre hay que ser claros, lunes 28 de septiembre a las 3 de la tarde, ¿no? Eso es lo importante de la estructura. Nos preguntan también en Facebook, Fernando 13, dice, buenas tardes, ya que no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades en un equipo, ¿cómo hacer para integrarlas y detectarlas en un inicio del proyecto? Se pueden dar, se pueden dar altas y bajas de participantes conforme a su compromiso. O sea, la pregunta es Sí. que Sí. si hay... Creo que otra vez volvemos a partir del tema del conocer a las personas con las que estarás o con quienes estarás asignado al proyecto. En mi caso, yo tengo un equipo de profesionales de súper primer nivel con los que trabajo para el tema de manejo de proyectos y conozco las habilidades de todo mi equipo y entiendo en dónde podemos complementarnos unos con otros, porque hoy en día, en un mundo tan con tanta diversidad y con tantas posibilidades de desarrollar habilidades, difícilmente te vas a encontrar a alguien que tenga todo, ¿no? Y lo importante es complementarse. Entonces, yo creo que sería importante poder empezar desde entender, conocer, sentarse, conocer la experiencia de los demás, las habilidades. Un poco no es una entrevista de trabajo, pero sí poder entender en dónde una persona no solamente es buena, pero también dónde se siente cómoda. Porque a veces yo puedo tener experiencia en ciertas cosas, pero el proyecto en sí, a lo que estaré expuesta en este momento, ahora tal vez no voy a ser tan buena hablando, ¿me entiendes? O tal vez no voy a ser tan fluida en cierto idioma. Entonces, creo que es acercarse y de la manera en la que tú lo entiendas y la manera en que tengas la comunicación para decir yo me siento cómodo y además tengo la experiencia o dame la oportunidad, lo puedo hacer, tú vas a poder mover como project manager las fichas de una manera un poco más adecuada, ¿no? No es mejor, peor, a lo mejor, pero un poco más eficiente para poder entonces designar a las personas correctas en los roles que corresponden. Sí, toda la razón. Pregunta Marisela López Lozano, ¿hay proyectos donde se crea otro proyecto que vaya paralelo al inicio? Sí, definitivamente. Creo que la mayoría de los proyectos, cuando se planean al principio, en un origen, y se estructuran, tienen múltiples grupos de trabajo y muchas veces encontramos que hay grupos de trabajo que llegan a identificar por los riesgos, las dependencias o las necesidades actualizadas que se necesita abrir otra línea de proyecto que se separará del inicial para no generar esta dependencia, para poder tener una segunda etapa, ¿no? Yo te podría decir, vamos a pensar otra vez en la escuela, abrir la escuela presencial. Probablemente la sigues pensando abrir, acotas el tamaño, acotas el horario y después haces otro proyecto que hable acerca de la escuela virtual. ¿Por qué? Porque entonces probablemente el proyecto original depende mucho de la nueva realidad y esa nueva realidad la tengo que adaptar y para poder seguir en el entendido de que el objetivo es entregar educación de calidad, ahora la voy a tener que hacer por otro canal. Sí, siempre puede haber otros proyectos de un proyecto original. Bien. Juancho nos pregunta, tenemos un par de minutitos, sí. ¿Podrías compartirnos una buena práctica? Espérame, se me movió. Una buena práctica o experiencia para gestionar el cambio en la institución en diferentes niveles? Vane, excelente presentación. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Juancho. Creo que estoy tratando de pensar en una buena experiencia. Para mí todos los proyectos
lo han sido, o sea, han sido grandes experiencias y buena práctica. Creo que uno de los proyectos que más trabajo que más trabajo nos costó y que también fue uno de los proyectos que al final se desvirtuó y se decidió no seguir con él, me enseñó a mí en lo personal que siempre tienes que tener humildad para reconocer lo que no sabes. Y tener la capacidad de abrirte la posibilidad de que otras personas también te muestren cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Creo que en muchos años dentro de banca privada había pasado mucho tiempo hasta que no había tenido me había sido expuesta a profesionales de un nivel completamente diferente en cuanto a experiencia que me permitieron y me mostraron pues que hay otras formas de hacerlo. Entonces creo que esa es la mejor práctica, ser humildes, reconocer que las cosas se pueden hacer de una manera diferente a como nosotros las pensábamos originalmente, abrir los ojos y las orejas también y darle la oportunidad a los que son parte del proyecto para poder, entre todos, poder, pues sí, gestionar este cambio. Pues aquí nada más te voy a pasar ya las felicitaciones. Sé que tienes una agenda súper ocupada. Fer Leal, Vanessa, gracias por toda la información tan valiosa. Leticia Medina, excelente presentación. Vane, saludos y un abrazo. Licenciada Vanessa. Ana María López, la felicito mucho por su excelente presentación. Atentamente, Ana María López Lozano. Por ahí hay algunos más en Facebook. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Encantada. Se nos congeló Juanjo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias Felipe, gracias a todos, a los que no alcancé a ver. Chao, chao. Buena tarde.